Las normas para esta capacitación van a iniciar de la siguiente manera. Voy a dictar la capacitación. El primer tema es matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y control. Y el segundo tema es orden y limpieza. Al terminar el primer tema, podrán realizar sus preguntas o inquietudes que tengan sobre la matriz y per se. Posterior a ello, iniciaremos con el tema de orden y limpieza y también al finalizar ese segundo tema podrán hacer sus consultas. En esta capacitación se va a necesitar la participación de todos ustedes, va a haber consultas y si participan van a tener 2 puntos extras en el examen. Como ustedes ya saben, estas capacitaciones tienen un post-test que podrán completar con un no. Por favor, ¿están todavía habilitados los micrófonos? Ya, perfecto. Damos inicio a la capacitación. Los temas que vamos a abordar el día de hoy: marco normativo, los conceptos previos para poder entender lo que es una matriz y per se, qué es la evaluación de riesgos, cómo se mide, las metodologías y criterios para ello, la determinación de los controles, cómo se dan, también la presentación y explicación de un poco de las matrices y per se que se les han difundido y un ejemplo práctico. Ahora, como ustedes bien saben, el sistema de gestión de la empresa Navifuel y Fuel Logistics está basada en la ley 29783. Esta ley 29783, que es promulgada en el año 2011 y su reglamento en el año 2012, menciona que tanto la empresa, los trabajadores y el Estado tienen ciertas responsabilidades para poder prevenir lo que son los accidentes, incidentes o que se genere una enfermedad ocupacional. Esta ley 29783, conocida como Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene 9 principios. El principio de responsabilidad, el principio de cooperación, información y capacitación, gestión integral, atención integral de salud, consulta y participación, primicia de la realidad y el punto que vamos a ver hoy, la prevención. ¿Qué entienden de ustedes por prevención? Ahora sí pueden abrir sus micrófonos y poder participar. ¿Qué entienden de ustedes por prevención? O poder colocarlo en el chat. Los escucho, señores. A ver, señorita, buenos días con todos. Soy el señor David Panaque. Yo creo que prevención son medidas que cualquier empresa, como uno como trabajador, toma para evitar, ¿cómo se llama?, algún accidente, ¿no? O algún inconveniente en un tipo de trabajo. ¿Alguien más quiere complementar la idea del señor Davis Panaque? Sí, preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo. Perfecto. Muchas gracias, señor Carlín. Disculpen. Los conceptos que se han indicado, ¿no? Tanto el señor Davis Panaque como el señor Carlín, por favor, sus audios. Tanto los conceptos que ha indicado el señor David Stepanek como el señor Carlin son correctos, ¿no? La prevención es todas las acciones que se consideran antes de. Ahora, ese principio de prevención es muy importante cuando hablamos para prevenir los accidentes, ¿no? Antes de. ¿Qué acciones tomamos antes de? Las acciones que se toman posterior ya no se llaman prevención, se llaman medidas de control o corrección debido pues que han generado ciertos accidentes, incidentes o ha deteriorado o dañado la salud de alguien. Y a ese nivel no queremos llegar, nosotros queremos iniciar todo lo que es el sistema de gestión de seguridad con las medidas de prevención. ¿De acuerdo? IPER-C. El IPER-C es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y control. Esta es una herramienta fundamental en seguridad y salud en el trabajo porque permite conocer los peligros presentes en una actividad, evaluar el nivel de riesgo que presentan y establecer medidas de control para prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales. Estos son los documentos
que hace unas semanas atrás se les ha compartido, ¿no? En las que ustedes pueden identificar su puesto de trabajo, las actividades que realizan, los peligros asociados a estas actividades, los riesgos y consecuencias, así como sus niveles, y cuáles son las medidas que se establecerían para poder controlar o reducir estos niveles de riesgo. ¿De acuerdo? Pero es importante saber distinguir que peligros, riesgos y controles son tres definiciones distintas. Peligro es una fuente, situación o acto que pueda ocasionar daño, ¿no? Por ejemplo, como vemos en la imagen, fuente es una máquina en operación. Situación, trabajos que requieran realizar a 3 metros de altura, trabajos confinados, trabajos en calientes, entre otras cosas. Y actos se podría considerarse los actos subestándares, ¿no? Como podemos ver en la imagen, usar baldes para poder ganar altura, ¿no? O usar algunos andamios sin certificación, o usar el arnés y no anclarse a un punto, ¿no? Entonces, a veces estos actos se denominan también imprudencias. Esto debido al exceso de confianza o a la falta de conocimiento para realizar ciertas actividades. Y riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice y genere daños. Por ejemplo, si bien cierto tenemos una máquina en operación que es el peligro, a esto sumado a un personal no capacitado, a un personal que está en un área sin la ropa adecuada, sin los CPPs, podría generarle un riesgo de atrapamiento. Otro, por ejemplo, en la situación, ¿no? Que el trabajador está realizando un trabajo en altura, ¿no? De 3 metros ya. Entonces, el trabajador está utilizando sus arneses, todo. Sin embargo, se observa que existe riesgo de caída debido a que este trabajador no tuvo un anclaje, ¿no? Correcto, como vemos, este tiene su arnés de seguridad, sin embargo, él no se ha anclado su línea de vida a un punto para poder evitar el tema de las caídas. Y finalmente, pues, si usamos herramientas hechizas o tomamos decisiones de, como por ejemplo, usar baldes para poder ganar altura y no escaleras, tenemos un nivel de riesgos de caídas a distinto nivel, ¿no? En las actividades que se realizan en las áreas operativas se pueden encontrar diferentes tipos de peligros. Por ejemplo, peligros físicos. Estos peligros físicos podrían darse cuando están realizando trabajos de soldadura, ¿no? Trabajos en caliente, donde se generan atmósferas explosivas. También hay peligros mecánicos, ¿no? En la sala de máquinas, donde existe rotación de poleas y de repente se olvidan de colocar las guardas de seguridad, entonces podrían generar algún riesgo de atrapamiento. Otro tipo de peligros, peligros químicos, partículas, polvos en suspensión, de repente cuando están realizando los trabajos de mantenimiento, ¿no? Lijar, y cuando lijan generan ciertas partículas psicosociales. El, el tiempo de prolongado excesos de trabajo son tipos de peligros psicosociales, biológicos, ¿no? Presencia de vectores, moscas, dengues. Y también de repente en las embarcaciones podemos observar que existen aves, ¿no? A veces, muchas veces tenemos presencias de aves y estas aves normalmente dejan sus excrementos en las que pueden estar en las barandas y normalmente nosotros al pasar cogemos las barandas y demás y podemos estar en contacto con diferentes tipos de microorganismos que podrían generar ciertas enfermedades, ¿no? Entonces eso es un tipo de peligro. Para eso la medida de control oportuna es el frecuente lavado de manos,
¿no? Que evitan muchas enfermedades. El tema de tipos de peligros eléctricos, a veces encontramos cables energizados en mal estado, ¿no? Lo otro es tipos de peligros locativos, pisos en mal estado, pisos llenos de grasas, de aceites, de productos. En temas ergonómicos, el peligro ergonómico. A veces se generan posturas forzadas o repetitivas. Y físicos. A veces existen ocasiones en las que los trabajadores están expuestos a 85 decibeles, ¿no? Físicos, puede ser el ruido, puede ser las vibraciones, pueden ser hasta la radiación UV, que muchas veces no le tomamos importancia, ¿no? Pero esos son tipos de peligros físicos. Ahora bien, todo lo que ustedes pueden observar en color amarillo son peligros que te pueden generar enfermedades profesionales. ¿Qué quiere decir? Que al momento uno no va a sentir las consecuencias de la exposición, ¿no? Pero esto es bioacumulativo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos expuestos a polvos, en realidad en el momento de repente te da una simple alergia, pero posterior, cuando te expones demasiado tiempo a este tipo de peligro, inhalas sin protección y demás, se podría generar lo que son enfermedades profesionales. También el tema físico, y un claro ejemplo es el ruido, ¿no? Entonces, cuando estamos en un área con niveles de ruido superiores a 85 decibeles, sin protección y de manera continua, al pasar del tiempo, la pérdida de nivel de audición, ¿no? El nivel de audición va disminuyendo. También tenemos los peligros físicos en un área donde están realizando soldadura, existen atmósferas explosivas, un, un mayor descuido o se cumple el triángulo del incendio, ¿no? En la cual es la temperatura, el oxígeno, el material inflamable y la reacción en cadena podrá generar lo que son incendios como consecuencia, quemaduras al trabajador y a todas las personas que están cercanas al área. Ahora bien, ¿qué son controles? Controles son aquellas medidas para eliminar y reducir el riesgo asociado a un peligro. Y existe una jerarquía para poder implementar lo que son los controles. Eliminar, sustituir y control de ingeniería se denominan como las barreras más duras, ya que son aquellas que actúan sobre el peligro y están diseñadas a prueba del error humano involuntario. Para poder aplicar las medidas de preventivas se tiene que tener en consideración la jerarquía. Lo primero, eliminar, quitar o remover físicamente el peligro. Segundo, sustituir, ¿no? Reemplazar el peligro. El tercero, controles de ingeniería, aislar a los trabajadores del peligro, ¿no? Por ejemplo, colocar barandas, áreas que delimiten el peligro. 4, controles administrativos, que pueden ser capacitaciones, que pueden ser boletines, las charlas de seguridad, cosas que cambien la manera en la que las personas trabajan, ¿no? El tema de la concientización, el tema de la conducta basada en la seguridad. Y finalmente, 5, elementos de protección personal, que protege al trabajador, pero eso no significa que se ha eliminado lo que son los peligros. Por lo tanto, usando tu casco no significa que no te vaya a caer lo que es algo a mayor altura. Usando tus zapatos de seguridad no significa que no va a existir pisos mojados que podría generar un resbalón, ¿no? Usando tu chaleco salvavidas no significa que no te vas a caer al agua, ¿no? Sino son equipos que protegen porque los peligros siguen existiendo. ¿De acuerdo? El IPRC es el documento que tiene la información correspondiente a la identificación de los peligros, la evaluación de riesgo y cuáles son las medidas de control. Y estos tienen que ser exhibidos en un lugar visible, tal como se viene realizando en las oficinas administrativas
y en las embarcaciones que deben de estar publicadas. Ahora bien, ¿cómo se ha realizado esto? En Navifuel y Fuel Logistics se ha elaborado la matriz IPRC en colaboración con los trabajadores, el comité de seguridad, los jefes de área y las gerencias. Todos los trabajadores hemos completado lo que son ese formato para la elaboración del IPRC, donde colocamos qué tareas tenemos, qué herramientas usamos, cuáles son los riesgos asociados, qué tipo de agentes estoy expuesto y algunas medidas de recomendación. En base a eso, a esta información se ha procesado y se ha colocado en la matriz IPRC. La matriz IPRC que se ha difundido cumple con la metodología número 2 de la Resolución Ministerial 050-2013 y esa metodología tiene el siguiente cuadro, ¿no? Cómo se analiza lo que son el nivel de riesgo. Para analizar el nivel de riesgo se tiene que considerar cuál es la probabilidad y cuál es la severidad, ¿no? Para cuantificar esto se ha colocado índices a ciertos criterios que están relacionados a la probabilidad y a la severidad. Por ejemplo, para evaluar la probabilidad se tiene que tener en consideración cuántas personas están expuestas, si existen o no existen procedimientos, si las personas están capacitadas y la exposición. Si las personas están, es menor a 3 el número de personas expuestas, se colocará un índice de 1. Si hay de 4 a 12 personas expuestas, se colocará un índice de 2 y más de 12 ya se tomará como un indicador número 3. También si existen procedimientos, ¿no? Si estos procedimientos son satisfactorios y suficientes, si existen parcialmente y no son satisfactorios, se colocará un 2 y si no existe ni un procedimiento, se colocará 3. Así también se valora la capacitación y la exposición al riesgo. Estos índices se suman, ¿no? De las personas expuestas, procedimiento, capacitación y exposición al riesgo y nos da un número que es la evaluación de la probabilidad. Ahora, para ver el tema de severidad también tenemos unos índices. Si es severo, o sea, lo que causa o la consecuencia genera una lesión, pero sin incapacidad o genera una incomodidad, que de repente es un golpe, se coloca un índice en 1. Pero si la lesión es con capacidad, por ejemplo, genera fracturas, el índice es 2. Pero si genera incapacidad permanente o la muerte, se colocará un número 3. Ahora, teniendo ya el número de la probabilidad y la severidad, estos dos se multiplican y sale un nivel de riesgo. Y nos vamos al último cuadro en la que podemos observarnos si el nivel de riesgo es 4, será un nivel de riesgo trivial. Si un nivel de riesgo es 17 hasta 24, ya estamos hablando de un riesgo importante. Si el nivel de riesgo es de 25 a 36, ya estaremos hablando de un tema de un nivel de riesgo intolerable. Las personas pueden laborar hasta un nivel de riesgo moderado. Si este nivel de riesgo aumenta, es importante e intolerable, no se deben de realizar ni un trabajo hasta que esto se corrija o simplemente una medida de control, ¿no? Más dura para poder reducir los niveles de riesgo. Ya, señores. Entonces vamos a continuar con la presentación. Esperemos que se conecten. Ya, señores. Entonces, esperando que los demás participantes se puedan unir, ¿tienen alguna consulta al momento? La persona que quiera participar, hacer una consulta en este pequeño break que tenemos sobre la primera parte de la capacitación, puede levantar la mano, se coloca en reaccionar y puede levantar la mano para poder hacer las consultas. A ver, damos unos 2 minutos para poder observar quién desea participar o hacer un comentario sobre la primera parte de la capacitación.
Señorita, buenos días. Una consulta. Recién estamos entrando nosotros porque hemos estado en trabajo con el San Lorenzo y presente con el señor Arturo. Entonces, recién estamos entrando, pero estamos escuchando la segunda parte de la charla de inducción. Ok, señor, disculpe, ¿quién habló? Oh, ya, César Pérez, señorita, de San Lorenzo, junto con Daniel Sarabia. Perfecto, señor Pérez. Gracias. Listo. Entonces, vamos a hacer como que una ayuda de memoria para poder tocar estos temas. ¿Ok? Señorita, buen día. Le saluda Espinosa Noble, José. Buenos días, señor. Una consulta. Sí. Nosotros, cuando realizamos maniobras, los cuales usamos los cabos, ¿también es de nosotros poner hacer un hiper? Ahora le comento. La matriz per se que ustedes pueden observar y que se les han compartido es una matriz per se que se considera línea base, en la que se está analizando las actividades que se realizan de manera recurrente o que se ha identificado que ya se viene realizando. Así que no se realice todos los días, pero de repente cada 4 meses se realiza. Entonces, todas esas actividades se han analizado. Ahora bien, si de repente las condiciones o actividades varían por diversos factores, por ejemplo, como el ingreso a ciertas áreas o a ciertas empresas o a ciertos lugares, entonces ahí ya no se tendría que, se tiene en considerar la matriz per se, pero adicionalmente tener un hipercontinuo que se analiza al momento otros tipos de peligros, ¿sí? Ahora, en relación a las actividades de alto riesgo, lo que se realiza son los ATS, los PETs o otro que el equipo de flota, en este caso, lo haya considerado dentro de sus procedimientos. ¿De acuerdo? Si el procedimiento para un trabajo en espacio confinado de ustedes exige que todo espacio confinado tenga que haberse realizado un ATS o un análisis de trabajo seguro, ustedes deben de completar antes de realizar esa labor su ATS. Pero es importante que ustedes revisen estos procedimientos que ya han sido compartidos para que puedan visualizar qué acciones previas se tienen que tomar en consideración para realizar este tipo de trabajos de alto riesgo. ¿Y ustedes saben cuáles son estos trabajos de alto riesgo? ¿Alguien desea participar e indicar cuáles son estos trabajos de alto riesgo? ¿O a qué se les denomina trabajos de alto riesgo? Bueno, alto riesgo para nosotros que somos de barcaza, señorita. Sí. El alto riesgo es, por ejemplo, cuando amarramos para hacer una entrega y los cabos, mayormente a veces como vemos que cambia el clima, es muy peligroso para nosotros porque revientan cabos y a veces nadie está, digamos, en un momento, en instante que haya pasado, y gracias a Dios que no ha habido personal herido, ese es un peligro para mí porque los cabos. Conforme, señora. Entonces, las maniobras que se realizan y el cual se usa cabos, para usted ha identificado eso como un peligro. Usted ha podido revisar, o ustedes han podido revisar la matriz per se en la cual está identificado este peligro, que es el uso y manipulación de cabos, ¿no? En la cual indica cuáles son los procedimientos previos o las consideraciones que se deben de tener para poder evitar el impacto, los daños y todas las medidas que se deben de tener antes de ejecutar este tipo de actividades, ¿no? Todas las condiciones que se deben de evaluar. El factor clima, ¿no? El factor de visibilidad, el factor de coordinación del trabajo en equipo, el factor de revisión previa a estos cabos, ¿no? Para poder evitar. Estábamos observando lo que es la matriz per se del equipo de Fuel Logistics, en este caso del analista contable semiseñor.
Como les comentaba, se analizan las actividades, el desarrollo de la actividad y se evalúa, se identifica si esta actividad es rutinaria, no rutinaria o de emergencia. Rutinaria significa que siempre, constantemente se realiza. No rutinaria es aquella actividad que se realiza de manera trimestral o mínimo una vez al año, ¿no? Pero que se tiene ya contemplada que se va a realizar. Y una emergencia es aquella que se realiza porque el proceso, el flujo ha tenido un inconveniente y se tiene que tomar acción de otra manera. Por ejemplo, en algún momento se comentó que por una emergencia, que es una actividad que no se realiza continuamente, se tuvo que tener contacto con el producto que se transporta y trasladarlo de manera manual, ¿no? Porque los tanques estaban desacebados. Entonces, eso es un tipo de situación de emergencia. Ahora bien, después de hacer el análisis de a qué tipo de actividad pertenece, que es rutinario, no rutinario o de emergencia, tenemos la siguiente columna que es la descripción del peligro. En la descripción del peligro, nosotros podemos ver, por ejemplo, en este caso práctico que es del analista contablista mi señor, que es un trabajo netamente administrativo, el uso de pantallas de visualización de datos. Como ustedes sabrán, la persona que es de trabajo administrativo utiliza más que nada lo que son sus pantallas para poder, su laptop, su computadora, para poder manejar la información que ellos tengan que tener. Este tipo de peligro es tipo físico. El riesgo que están expuestos estas personas que son administrativas son el riesgo de tener fatiga visual, ¿no? Cansancio de ojos y demás. Los daños o consecuencias, trastorno visual, ardor de ojos, cansancio y hasta dolor de cabeza, ¿no? Pero para saber cuál es el nivel de riesgo, o sea, si es un riesgo bajo, un riesgo moderado o un riesgo importante, existe una metodología. Como les comentaba al inicio, la empresa ha tomado el método 2, 050-2013, cómo se calcula este nivel de riesgo. El nivel de riesgo es la combinación o la multiplicación de lo que es la probabilidad por la severidad, ¿no? ¿Cuán probable sea que esto se materialice y qué daño o cuán severo podría ser eso, o cuál sería la consecuencia, ¿no? De repente es una lesión o de repente es la muerte, ¿no? En la probabilidad, para hacer el análisis del nivel de probabilidad y ponderarlo, se utiliza esta tabla que ustedes ven. Tabla de probabilidad, índice, toma en consideración los siguientes puntos. Personas expuestas. ¿Existen o no existen procedimientos? ¿La persona está capacitada o no está capacitada? ¿Y cuántas veces realiza esta actividad, ¿no? ¿Cuántas veces está expuesta al riesgo? Si es de 1 a 3 personas, se colocará un indicador de 1. Por eso ustedes van a ver en esas columnas, en la fila del peligro, va a haber una ponderación 1, 2 o 3. Y esto se ha cuantificado a través de esta tabla, ¿no? Personas expuestas. Si es de 1 a 3 personas, se colocará 1. Si es de 4 a 12 personas, se colocará una ponderación de 2. Y si es más de 12 personas expuestas a esto, se colocará 3. Ahora, también se analiza si existe o no existe procedimientos. Si existen procedimientos y son satisfactorios y suficientes, se colocará 1. Si estos procedimientos son parcialmente o no son satisfactorios, se colocarán 2. Y si no existe ni un tipo de procedimientos para controlar esto, se colocará una ponderación de 3. Si existe capacitación y el personal conoce de este peligro, toma en consideración esto y lo previene,
se colocará 1. Pero si es un personal parcialmente entrenado, que conoce el peligro, pero no toma acciones, se colocará una ponderación de 2. Y si ese personal no está entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control, se colocará un indicador de 3. Si la exposición al riesgo sucede una vez al año, se colocará una ponderación de 1. Si es esporádicamente, también. Si es una vez al mes, el nivel sube, ya es 2. Si es eventualmente, también es un factor de 2. Pero si es al menos una vez al día, o sea, casi todo el día hace lo mismo y es permanente, se pondrá 3, ¿no? Ustedes saben que 1, el indicador 1 significa lo mejor, ¿no? Las óptimas condiciones, que está correcto. 2, más o menos está cumpliendo. Y el 3, bueno, que es mucho más probable que esto se desencadene. Ahora, ¿cómo se calcula la severidad o qué es la severidad, no? Es la consecuencia. Si lo que podría pasar genera una lesión o una incapacidad o genera una incomodidad, se colocará 1, ¿no? De repente un malestar, un dolor, una contractura pequeña, se colocará 1. Si es una lesión con incapacidad temporal o daño reversible a la salud, que significa de repente una fractura, ¿no? Pero que después la persona pueda volver a sus labores normales, realizando su rehabilitación y demás, se podrá un factor de 2. Pero si esto genera una lesión con incapacidad permanente, que podríamos decir una amputación, de repente pérdida de movilidad de ciertas partes del cuerpo y demás, o daño irreversible que podría ser la muerte, se colocará una ponderación de 3. Entonces, una vez que tengamos la probabilidad y la severidad, se multiplica. Y al multiplicarlo esto, vamos a ver el nivel de riesgo. Si nos sale un número 4, significa que el nivel de riesgo es trivial. O sea, no se necesita adoptar ninguna acción inmediata. Si es de 5 a 8, no se necesita mejora de acción preventiva, sin embargo, se debe considerar soluciones más rentables o mejorar que no supongan una carga económica importante, ¿no? Que podría ser una capacitación, algo muy leve. Y se requiere comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Ya cuando sale de un factor de 9 a 16, que ya es un nivel de riesgo moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo que deben implantarse en un periodo de tiempo determinado y cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, puede ser mortales o graves, y se precisa una acción posterior para establecer con una precisión la probabilidad de daño como base de determinar las necesidades de mejora de las medidas de control, ¿no? Ya con el nivel es un poco más alto. Ahora bien, si ya vemos un nivel de riesgo importante e intolerable, el personal no puede realizar este tipo de actividades, porque significa que así se tengan ciertas medidas de control, no son las suficientes para poder prevenir que ocurra un accidente que pueda hacer que genere una lesión con incapacidad o un daño irreversible. Entonces, un trabajador solamente puede seguir o continuar con sus actividades cuando el nivel de riesgo es trivial, tolerable, hasta moderado. Cuando si ya vemos en nuestra matriz de per se un riesgo importante, intolerable, significa que los controles que se manejan en la actualidad no son suficientes y por tanto me podría generar un daño a mi salud o a mi seguridad. ¿Entendido? Ahora, ustedes, las matrices hiper-C que han podido revisar, se ha analizado con estos criterios y se ha podido observar que ninguno de los puestos tienen ese nivel de riesgo, que es importante e intolerable. Máximo llega a un nivel de riesgo moderado. ¿De acuerdo?
¿Hay consultas al momento? Todo claro, señorita. Perfecto, entonces yo puedo hacer las preguntas. A ver, tenemos el listado, tenemos 93 personas conectadas. Voy a compartir mi pantalla. Señorita, una consulta. Sí, Discúlpeme, otro elaborado. Cuando sí, reviso yo cuando yo realizo mi ATS, tu ATC. este, correcto, sí. Según revisión en el hiper, Ya, yo tengo que proceder al capitán correcto con el ATS para ver qué tipo de riesgos eh, se considera en el momento, ¿correcto? conforme. Tu I per se es como tu línea base, todo lo que se ha analizado y cuáles son las medidas. Si hay otro factor que no está analizado en esta matriz I per se línea base, lo que sigue es realizar un ATS. Porque este ATS se completa antes de iniciar las actividades. Tú enlistas todos los peligros, ¿no? Lo mismo, los peligros asociados, tus riesgos y cómo lo vas a controlar. ¿Entienden? Sí, correcto, correcto. Entonces, Ese a es eso se trabaja con la prevención. Y la prevención, llámese una frase cliché, es tarea de todos. ¿De acuerdo? Es preparar un checklist. correcto, correcto. Disculpe, ¿quién habla? Que levante la mano, por favor. Javier Sánchez, es preparar un checklist para prevenir algún incidente o accidente. Mm, a ver, sí, correcto, está bien lo que comunica, hay también lo que son los checklists. Un checklist es distinto a lo que es un ATS, distinto a lo que es un PET y lo que es un procedimiento. A ver, vamos a explicar un poquito, vamos a irnos un poquito del tema, pero es importante saber la diferencia de estos. Un I per se, este es ese documento que ustedes ya han visto, ¿no? Tienen esas características, se establecen por las actividades que se han contemplado y que ya están ahí, consideradas. Después de eso tenemos lo que son los procedimientos. Cada actividad tiene su procedimiento, ¿no? Amarre, desamarre, chip to chip, tienen ciertos procedimientos. Estos procedimientos, dentro del procedimiento, te dicen, para tú ejecutar correctamente, que es el paso a paso de cómo se ejecutan las actividades, tienes que elaborar un ATS. Y un ATS es un análisis de trabajo seguro, en la que les comentaba, ¿no? Se colocan, el formato tiene, se colocan lo que son las actividades, los riesgos y las medidas de control. Y durante esas actividades y esas medidas de control está, por ejemplo, como medida de control es completar el checklist de inspección de herramientas manuales, por ejemplo. Entonces, es otro documento que se desprende y está basado en los procedimientos que tú tienes, ¿no? Porque no todos los procedimientos necesariamente requieren un ATS, un PETS y un checklist. De repente hay procedimientos que solamente requieren lo que son los ATS, o hay procedimientos que solamente requieren checklist, ¿no? Que son cosas distintas. Por ejemplo, en un checklist tú puedes ver, ahí te dan las consideraciones, verificar el estado de la herramienta manual, tal, cómo están sus cuchillas, si tienen guardas de seguridad o no tienen guardas de seguridad. Entonces es distinto. Una vez que tú ya tengas completado este checklist, significa que está ok tus herramientas, ¿sí? O tus herramientas o lo que tengas que inspeccionar previamente. Pero, ¿quién te dice que cómo o qué documentos tienes que completar antes de es tu procedimiento? ¿De acuerdo? Señores, ¿quedó claro la idea? Sí, copiado, correcto. Ya. Entonces, lo que nos queda de Copiado, tarea, copiado. perfecto, gracias. Lo que nos queda de tarea es revisar estos procedimientos, el paso a paso de la tarea. De ahí vamos a poder identificar qué formatos debemos de completar y cuáles son estas acciones previas para poder prevenir lo que son los accidentes de trabajo. ¿De acuerdo? Eh, entonces, ya sabemos que es un I per se, un ATS, que son los formatos checklist. Y ahora,
Acá en oficinas administrativas tenemos colocado lo que es el QR para que ustedes puedan revisar lo que son las matrices IPC, tanto para Fuel como NaviFuels. Lo mismo debe de ocurrir y se dejó como una tarea para que todas las embarcaciones cuenten con este documento, ¿sí? Entonces, voy a pedirle evidencia fotográfica de que hayan cumplido con la difusión en la embarcación de este tipo de documentos, muy aparte de lo que es el registro, ¿no? Que se cuente. Ahora bien, vamos a revisar un poco de lo que es de una matriz del puesto de marinero. Una de esas actividades de una de las actividades que se ha considerado, la actividad general al proceso es operación encubierta y maniobras. Una de las actividades o el desarrollo de la tarea es que el marinero se encarga de tender y asegurar cabos en cubierta, ejecutando nudos, amarres, bordillos, estribos, generalmente en condiciones variables de clima y superficie. Esta actividad, como ustedes saben, es una actividad rutinaria. Uno de la descripción del peligro es la manipulación de cabos en superficies mojadas o irregulares con riesgos a enredos, tirones bruscos, ¿no? Ese tipo de peligro es el peligro mecánico y el riesgo es desplazamientos, caídas, atrapamientos, golpes, roturas de los cabos. Y como ustedes saben, los daños y consecuencias, fracturas, laceraciones, esguinces. Ahora bien, ustedes pueden observar que en la evaluación de riesgo va a haber uno, 2, 1, 5, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha hecho? Como ustedes saben, se ha analizado cuántas personas están expuestas. ¿Cuántos marineros tenemos en una rutina dentro de una barcaza? Tenemos solamente dos a una persona. Entonces, esto está dentro de los rangos del índice uno, ¿no? Porque recuerden, de 1 a 2 personas es uno. De 2 a 4 personas o más, a 12 personas ya es un rango 2. Y si es mayor a 12 ya es un índice 3. Entonces, por eso se ha considerado uno. ¿Existen métodos, procedimientos? Sí. ¿Con cuánta frecuencia realiza ese tipo de actividades? ¿Es muy frecuentes, continuos? Sí. Entonces, al sumar el tema del índice de capacitación, de procedimientos, de frecuencia y demás, nos va a salir una ponderación de la probabilidad 5. ¿Y cuán severo es? Podría generar una lesión, podría generar. Entonces, esto se ha revisado y la severidad o el análisis de severidad es un 2. Al multiplicar el índice de probabilidad, que es 5 por la severidad, nos da 10, ¿no? Que es el índice de riesgo ocupacional, lo que significa que es un nivel de riesgo moderado. Para ello, en la escala de medidas de control, que ustedes, como ya les expliqué, eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalización y equipos de emergencia, deben de usar obligatoriamente el calzado antideslizante, guantes y casco es básico, con barbiquejo. Para poder realizar esta maniobra es importante, como ustedes pueden ver, la coordinación con el equipo de trabajo. Todo esto son acciones previas a la realización para poder reducir los niveles de riesgo. Y también es importante la capacitación en la técnica segura de la manipulación de cargas. Vamos a pasar al siguiente, que es que puedan participar ustedes. La primera imagen, que lo realice el equipo de NaviFuels, y la segunda imagen, que participe personal administrativo, puede ser de Fuel o de NaviFuels. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio de esta imagen es que ustedes puedan identificar los peligros, me digan cuál es el peligro, cuál es el riesgo y cómo podríamos controlarlo. A ver, ahora sí pueden levantar la mano en el chat y solamente la persona que levanta la mano en el chat activa su audio, por favor.
La mala posición al levantar carga. Esa escalera. Las dos personas que están bajando o corriendo por las escaleras pueden resbalarse. El peligro es la escalera que está ahí que se va a caer. Falta de uso de EPP. La La escalera escalera rota. está en mal estado, no se puede utilizar. Cualquiera que la use se puede caer. No hay orden ni limpieza en la segunda imagen. Eso puede ocasionar accidentes. Los materiales de trabajo no son los adecuados. Hay varios peligros ahí, como una caja cayéndose. Hay también unos clavos en una madera. El modo de cargar el cilindro. La escalera rota. Trabajar sin EPPs. La botella ahí en la escalera. La botella en la escalera también. El peligro que va en el montacarga no lo deja ver al que conduce. Bueno, entonces se termina la Señorita Andrea, participación. ahí en la imagen se ve que hay varios tipos de peligro. Como los señores se encuentran sin EPPs y también están trabajando incorrectamente, ¿no? También los materiales que usan para el trabajo también están en mal estado. Hay escalera rota, maderas con clavo, una caja que se está cayendo ahí. El obstáculo de la botella de los trabajadores bajando ese andamio o ese palo. El trabajador bajando las escaleras con la mano en el bolsillo. Conforme. Sí, se ve mucho irregularidad en el trabajo. Eso es conforme. Como ustedes pueden ver en la imagen, sí. Posición ergonómica. Así es, mire, por ejemplo, solo viendo al señor que está con el cilindro, ¿no? Tratando de trasladarlo, movilizarlo de un lugar a otro, podemos ver que es una posición ergonómica incorrecta, ya que para poder movilizar un cilindro se tendría que tener otra técnica, ¿no? Y si estamos tratando de levantar, acá vemos que el señor no ha flexionado las rodillas, que la mayor presión la lleva en la columna, ¿no? Todo el peso lo va a soportar ahí. Entonces, vemos una serie de actos y condiciones subestándares. Y me alegra mucho que ustedes tengan la percepción del riesgo muy clara para poder identificar, ¿no? Una vez que nosotros identifiquemos esto en nuestro puesto de trabajo, también vamos a poder tomar medidas para poder prevenir que nos ocurra lo que ya como 80 veces lo vengo diciendo, lo que son accidentes, incidentes o que se genere una enfermedad profesional. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, que es una oficina, ¿no? Para ello quiero el apoyo de personal administrativo, tanto de Navi como de Fuel, que puedan participar en esta identificación de peligros. A ver. Sí, señorita Andrea, ahí también se ve que hay botellas y vasos de café o cosas ahí en el lugar donde puede transitar la persona. También se ve que una persona está recogiendo papeles y arriba de él hay como una caja abierta y se puede golpear la cabeza, la espalda. Hay un señor que está llevando cajas y en su camino hay una papelera botada. Conforme. Y si vemos... Se muestra mucho desorden, ¿no? También arriba de una PC está un café, eso se puede caer y puede producir un corto, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es orden y limpieza. Como ustedes han podido observar en estas imágenes, y saben que es tan importante lo que es el orden y limpieza para poder prevenir muchos accidentes. Ahora bien, existe una metodología que de repente ustedes ya la conocen, que es la metodología 5S. Esta herramienta japonesa data de los años 50 y 60, que establece un proceso, una serie de procesos para una mejora continua. Asimismo, busca mantener lugares de trabajo limpios, organizados y seguros. ¿Y por qué se le denomina 5S?
porque tiene 5 palabras en japonés que inician con S. Seiri, que significa clasificar, Seiton, que significa ordenar, Seiso, limpiar, Seketsu, estandarizar y Chitsuke, disciplina. Vamos a ver qué significa o cómo se tiene que realizar estos 5 pasos. Por ejemplo, para iniciar las 5S, que uno tiene que clasificar. Solamente tiene que tener en su mesa de trabajo, en su área de trabajo, lo que va a usar. Guardar o desechar papeles, equipos, materiales innecesarios. Por ejemplo, si tenemos un extintor que no tiene, que ya está para desecharlo, que no tiene precintos de seguridad y demás, podría convertirse en un peligro y que no debería ser un área, ¿no? Por eso yo les comento que uno debería desechar o eliminar todas las cosas que no van a usar y que no son parte del proceso y mantener solamente lo esencial en el puesto de trabajo. El seitón, ordenar. Una vez que uno elimina y solamente se queda con lo que va a utilizar, empieza a ordenar, asignarle un lugar para cada cosa y mantener cada cosa en su lugar, ¿no? Por ejemplo, en una sala de máquinas, colocar un lugar. Ya he visto cuando he ido a hacer inspecciones donde están las llaves, ¿no? Solamente donde están las llaves y cada llave tenía su lugar, ¿no? Asignarle un lugar para cada cosa y mantenerlo cada cosa en su lugar. Etiquetar estantes, archivadores y mantener el orden. Por ejemplo, si tenemos pañol, solamente de que son productos o alimentos, no va a estar cerca donde va elementos de limpieza, ¿no? Podría generar una contaminación. Entonces, por eso es tan importante ordenarlos, asignarle un lugar. El limpiar. Al iniciar y al terminar la jornada, tenemos que hacer procesos de limpieza. No, que es al finalizar, no, es al iniciar para que todas las condiciones del ambiente donde tú vas a laborar estén ok. Y al finalizar también. Revisar periódicamente las que trabajamos con computadoras, escritorios y equipos que estén en buen estado, ¿no? Que al conectarlos no salga chispas, que los cables estén correctos, que no estén pelados y demás. Y si encontramos algún defecto que no podamos corregir en el momento, es importante reportarlo, ¿sí? Y al nosotros tener una rutina, esto se estandariza. Y al estar estandarizado y realizarlo continuamente, esto se convierte en una disciplina, ¿no? Crea el hábito diario de mantener el orden y limpieza y los que son líderes de equipo, dar el ejemplo y motivar al equipo en cumplir con este tipo de acciones. Porque como ya hemos visto en las imágenes, solamente con orden y limpieza podríamos haber evitado muchos de los accidentes. ¿De acuerdo? Entonces, esta capacitación llama a la concientización, a no perder poder identificar los peligros, porque a veces las personas de confiada, toda la vida lo he hecho así, nunca me pasó nada, y en un segundo te cambia la vida, ¿no? El exceso de confianza. Entonces, por eso, no es que uno vaya con miedo, sino uno ande viendo cuáles son los peligros y cómo los voy a corregir para que esto no me impacte a mí ni a mi equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Y acá, disculpen si no todos salen en la foto, son las fotos que tenía a la mano. Y la seguridad empieza contigo. Un pequeño descuido puede causar un gran daño. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en consideración esta frase, hay que tener en consideración esta frase, saber que nosotros somos partes de la seguridad, no solamente es una responsabilidad del empleador, de mi jefe. La seguridad
La seguridad no es una opción, es una obligación. Así es, correcto. Mira, salen muchas frases del día de hoy y nosotros tenemos que mantener la seguridad, tener que controlar, ver la manera de cómo poder evitar que se nos ocurran los accidentes o que podamos dañar a otra persona.